Saludos. Hoy, de nuevo, es la historia de la reina Sofía. Era el verano de 1967. Sonaba música lenta en un restaurante y era una noche deliciosa, pero Sofía tenía un aspecto demacrado. Juan Carlos bailaba, mejilla, con una amiga, y la princesa estaba sentada junto al marido de su amiga en una mesa. Le daba vueltas a un cigarrillo entre las manos. De pronto se tocó el vientre apenas esbozado, que apenas delataba los 3 meses de embarazo, y susurró: «Bueno, ¿por qué todo es tan injusto? Tú, que no te importa, tienes 2 niños, y nosotras, que tanto necesitamos un niño, tenemos 2 niñas». Su amiga le cogió la mano y le dijo que solo tenía 29 años, que ya nacerían más hijos, pero la princesa meneó la cabeza desconsoladamente. «Por las dificultades que tuve en partos anteriores, esta es mi última oportunidad. Si no doy a luz un heredero, perderemos la posibilidad de gobernar España». Esta conversación tan reveladora, que el periodista Gurriarán recogió en su libro sobre el rey, es quizá la única información fiable sobre la vida privada de la reina Sofía, tan misteriosa que, incluso después de 60 años viviendo en España, poco se sabe de sus sentimientos. Sobre algunos de los secretos de su vida personal los periodistas solo pueden hacer conjeturas. Por ejemplo, se sabe que poco después de casarse sufrió un ataque de apendicitis en Grecia, por el que tuvo que ser operada de urgencia, pero la prensa griega de la época informó de que en realidad había sufrido un aborto espontáneo o provocado. Entonces la princesa acudió a su madre en Atenas tras enterarse de la infidelidad de su marido. Quería divorciarse, pero tanto su madre como el parlamento griego la disuadieron. El diputado Elias Bredimas exigió que, en caso de divorcio, la princesa devolviera al pueblo griego su dote de 9 millones de dracmas. Al carecer de ese dinero, Sofía se vio obligada a regresar a Estoril con su marido. Más tarde tuvo 2 hijas, y aunque oficialmente se informó de que el parto fue muy bien, probablemente no fue así. La periodista Pilar Eyre relata que cuando Sofía dio a luz a Cristina, tuvo que permanecer en el hospital una semana más de lo acordado, y cuando una enfermera indiscreta dijo a los periodistas que la paciente tenía fiebre, la indignada princesa la reprendió y exigió que la sustituyeran. Eyre cree que Sofía dio a luz a sus 2 hijas por cesárea y no quiso hacerlo público para no sembrar dudas sobre el futuro de la monarquía. Esto explica su frase de que su tercer embarazo era su última oportunidad, ya que los médicos de la época no aconsejaban una 4ª cesárea. Por ello, los 9 meses de su último embarazo fueron intensos para Sofía. Sentía su responsabilidad ante la dinastía borbónica. Según sus amigos portugueses, estaba muy ansiosa, lloraba, no se encontraba bien, no dormía, estaba muy nerviosa. Tenía que cumplir con su deber. Al fin y al cabo, sabía exactamente por qué Juan Carlos se había casado con ella. Federica, su madre, también se lo había ordenado, como si estuviera en su mano. Ahora, chico, la reina Victoria Eugenia llamó desde Suiza. «Un niño, tienes que tener un niño, no más niñas». Juan Carlos también estaba terriblemente nervioso, y cuando el doctor Mendizábal se le acercó y le dijo: «Alteza, es un niño», se desmayó. Cuando recobró el sentido, lo primero que hizo fue llamar a Franco y, eufórico, le gritó: «Es machote, excelencia, como su padre». Luego llamó a su propio padre. Don Juan de Borbón tenía tan poca fe en que su nuevo nieto fuera varón que se fue de crucero de lujo por el Caribe a bordo del Eugenio C. Coma, invitado por su yerno, el millonario propietario de Cinzano Aperitivo. Cuando la princesa se puso de parto, aterrizaron en Miami y esperaron la llamada de Juan Carlos. La conexión era mala. Don Juan pensó al principio que había nacido una niña y empezó a refunfuñar. Entonces su hijo gritó: «Papá, ha sido un niño, un heredero». Juan también refunfuñó: «Enhorabuena, pero te recuerdo que es el heredero, yo voy antes que tú». Juan Carlos entró entonces en la habitación de su mujer, que estaba tumbada con la chaqueta del pijama de su marido. Ambos lloraban, y quizá en ese único instante Juan Carlos la miró, si no con amor, sí con gratitud.
y Sofía le susurró, como las reinas de la antigüedad: deber cumplido. Las mujeres de las familias reales no hacen el amor, hacen la dinastía. Nunca más hubo intimidad conyugal entre Juan Carlos y Sofía, dice Pilar Eyre, porque no era necesario, y eso